Ok, perfecto. Perfecto, arranquemos. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos haciendo este live con el fin de poner en contexto lo que está pasando a nivel económico, tanto a nivel mundial como en Colombia. Ver qué tanto o a qué nos estamos enfrentando y ver cómo podemos manejar la situación desde nuestras economías familiares. Todo arranca en la pandemia, en el 2020. Porque el mundo siempre ha venido creciendo a base de deuda. ¿Qué significa esto? Los gobiernos y los bancos compran bonos para poder meter e inyectar liquidez al mercado. Cuando un banco compra bonos del tesoro, tiene la capacidad de generar dinero, de crear dinero. ¿Cómo crea este dinero? Lo crea por medio de deuda. Entonces, cuando tú vas, te endeudas en un carro, te endeudas en una casa, estás adquiriendo dinero del banco que está creando, pero no es capital, es un dinero, entre comillas, ficticio, legalmente ficticio, que está entrando en circulación a la economía. Entonces, antes de la pandemia veníamos creciendo de esa manera. ¿Qué pasa en la pandemia? Tenemos un problema donde el dinero deja de fluir como normalmente viene fluyendo. ¿Qué hacen los gobiernos? Endeudarse, seguirse endeudando. Entonces imprimen dinero y al imprimir más dinero y meter de una manera ficticia papel al mercado, crean una inflación que en ese momento no se ve porque obviamente estábamos en todo el tema del COVID, pero a finales del 2020 empiezan a escasear ciertos productos. Por lo menos en Estados Unidos se empezó a escasear máquinas de gimnasio, bicicletas, laptops. Se creó una crisis de semiconductores debido a la fuerte demanda que nos llevó a diferentes ventas que se hacían por la demanda, mas no generaban más utilidad, porque encareció muchos precios y generó crisis, como la crisis de los contenedores. Entonces, para sostener esta demanda ficticia que se generó en el 2020, o se empezó a generar en el 2020, se crearon empleos ficticios para poder expandir las empresas y generar más ventas. Cuando termina la era de Trump, se supone que el presidente que venía, el siguiente presidente, sea el mismo Trump o Biden, debía empezar a contrarrestar esa inflación que estaba por venir, pero no. Con fines políticos, Biden promete cheques de estímulo, genera más gastos y es más, aún lo sigue haciendo. Acabo de ver que quiere subsidiar con 13 billones de dólares la energía de los americanos. ¿Por qué? Por las elecciones de término medio de ahora. Pero todos esos subsidios, todos esos regalos, alguien los está pagando. En esta vida no hay nada gratis. Entonces se sigue acumulando una deuda de capital bien grande. Estamos hablando que puede ser 10 veces más grande que lo que pasó en el 2008. La burbuja del 2008 fue de 30 billones de dólares. Estamos hablando de una deuda más o menos de 100 billones de dólares sin contar los derivados. Pero no quiero entrar ya en algo tan profundo. Pero con solo la deuda de capital, estamos hablando de 100 billones de dólares. Biden aumenta esta deuda, la sigue aumentando, hace las cosas más ambiente con la Afganistán, lo cual le da a Putin la confianza de meterse en Ucrania, que no es que le dio a meterse, es algo que ha querido hacer toda la vida. Recordemos que Putin ya desde el año 2000 en el poder y empieza a meterse en Ucrania generando una crisis más a la economía que ya venía ahogada.
Adicional a ello, la economía verde de Biden, algo similar a lo que está haciendo Gustavo Petro en este momento en Colombia, generó pánico económico. Apenas ganó Biden, nadie quería invertir en petróleo, porque no se sabía hacia dónde iba con Biden. Canceló un proyecto que se llamó el proyecto Kingston, que nos hacía más independientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que era un tubo de petróleo desde Canadá a Estados Unidos. Entonces hizo que la economía americana dependa más de lo que es Arabia Saudita, dos países árabes más y Rusia. Y actualmente estamos en guerra con Rusia. Entonces, hubo un momento en el año que el petróleo llegó a estar al doble. La gasolina, tú ibas a tanquear en Estados Unidos y la gasolina estaba al doble de lo que costó con Trump. Toda esta serie de cosas, toda esta serie de malas noticias, más la mala forma que estamos acostumbrados a vivir la mayoría de la gente, donde gasta más de lo que gana, donde cada vez el crédito es más grande para suplir la escasez de liquidez que hay en cada familia. Nos cogió sin estar preparados para un evento tan grande como la pandemia. Y eso está hasta ahora empezando. Hoy nuevamente subieron las tasas de interés por cuarta vez en Estados Unidos y la inflación sigue sin estar controlada y todavía hay exceso de liquidez en el mercado. Que el próximo año se van a ver las consecuencias. Aún empiezan a desaparecer esos empleos ficticios que se crearon en pandemia por el exceso de liquidez. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Después de todo este contexto, después de lo que está pasando en el mundo, ¿qué está haciendo el gobierno de Colombia para aprovechar esta oportunidad que se viene y para estimular la economía ante lo que está por venir? No sé, doctora, si quieres tocar el tema ahí o sigo. Gracias, Felipe. Gracias por la invitación a tu espacio. Creo que es importante que todos conozcamos un poquitico el contexto colombiano antes de adentrarnos a tu pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la parte económica y política de Colombia desde el punto de vista no solamente interno, sino globalizado. En el punto de vista interno, y esto lo voy a hacer muy rápidamente para que sepamos el por qué las políticas actuales que se están llevando en relación con el tema económico ha hecho que Colombia tenga una desaceleración muy rápida por encima de otros países. Lo primero es que hay que analizar que Colombia viene de un tema o unas políticas económicas que realmente tienen una consideración importante a lo que es la energía en este momento, el tema energético, el tema de petróleo y carbón y el por qué llegamos hasta allá y por qué es tan importante que esta economía extractífera se tenga que de alguna manera seguir explotando y conservar. Lo primero que hay que decir es que Colombia en las etapas de la República tenía una economía netamente agraria tradicional. ¿Esto qué implica? Que básicamente las regiones todas estaban destinadas al campo, pero sin mucha diversificación entre regiones por obvias razones, porque no hay carreteras, las características eran distintas. Cuando llega la época de la colonia, la explotación arrancó con el tema del oro. Y obviamente uno de los grandes productores de oro en Colombia fue Antioquia y obviamente también esto dio un crecimiento económico durante la primera década del siglo XIX. A pesar de que fue un crecimiento económico más bien lento. También hay que considerar que a mediados del siglo XIX se desarrollaron otros productos de exportación, como cuáles, como el café, como la quinoa, la quina, el tabaco, la minería, etcétera, etcétera. Esto ayudó más o menos entre el siglo XIX, finales del siglo XIX y siglo XX, el auge cafetero. Y ese auge cafetero se dio básicamente en la zona central cafetera, que todos ya conocemos como eje cafetero, Antioquia y toda esta parte.
El lento crecimiento se caracterizó en en ese segundo siglo XIX y se expandió muy rápidamente esas inversiones de infraestructura precisamente por el auge que teníamos a nivel cafetero. La crisis mundial de los años 30, esto es muy importante tenerlo claro porque frenó las oportunidades de exportación y se impuso una industria muy interesante que fue la industria manufacturera. Esto tuvo un gran desarrollo dentro del país, centros de desarrollo, iniciativas industriales, etcétera, etcétera. La industria y esos servicios modernos se prolongaron más o menos hasta los años 70. A partir de los años 70, que obviamente ya teníamos una crisis en los años 50 de café, los años 70 se ayudó con este crecimiento económico. Esa crisis que Colombia salvó, la deuda más o menos de los años 80, fue por una siguiente razón. Fue la expectativa y la apertura en los años 90 de un crecimiento interesante simplemente por el cambio de sector, del sector agropecuario al sector petrolero y minero. Tengamos en cuenta esa parte de petróleo en minas porque es lo que nos va a hacer énfasis en la economía actual del país. Entonces, quería hacer ese entre líneas, Felipe, porque es muy importante que se Ujú. sepa el por qué los economistas pensamos que el tema del petróleo y carbón en Colombia todavía no puede estar en una transición energética acelerada porque primero no existen los mecanismos para ello y segundo porque Colombia todavía tiene autoeficiencia energética. Entonces es importante tener claro esto. Lo segundo que hay que tener claro es efectivamente lo que tú decías, el panorama mundial. El panorama mundial que indicó, primero que tuvimos una emergencia del COVID-19, donde este COVID lo que hizo fue un cambio estructural en las economías internas, no solamente de países emergentes, sino creo que esto fue a nivel mundial. Y este cambio, ¿qué hizo? Que hizo que las personas cambiaran incluso, valga la redundancia, cambiaran incluso su forma de tener economías domésticas. Hubo Así es. desempleo, se violaron derechos humanos como derecho a la protesta. Colombia tuvo un estallido social que lo que hizo fue también cambiar un poco y tener un poco más la crisis económica que había en ese momento. Teníamos que el Banco de la República, el presidente Duque, a principios de la pandemia, para poder contrarrestar todo este problema. Y cabe destacar que fue avalado y aprobado y fue ovacionado a nivel internacional precisamente por el buen manejo de la pandemia. El presidente Duque, a través del Banco de la República, emitió 33 billones de pesos para contrarrestar todo lo que se venía. Recuerda que la emisión de dinero tiene que tener unas restricciones interesantes. Lo primero es que no se hace siempre, se tiene que hacer bajo unas normas y unas situaciones netamente especiales y en este caso, pues normalmente lo que pasa cuando hay emisión de dinero sin esos propósitos de acuerdo pues a ciertos lineamientos, pues genera inflación. Entonces hay que empezar a entender que la inflación a mediano y largo plazo, siempre que se emite dinero, pues esa no es la solución para una economía. Lo que son temas más populistas que otra cosa. Entonces, Sí. ese es un tema que hay que tener importante. No sé si quieras hacer preguntas. Bueno, Escuché a pues alguien, no, lo primero continúo. Ok. Ujú. o sea, con esa introducción que acabaste de decir, el, es muy importante ver el panorama del país como a nivel mundial. Ya habiendo explicado estos dos panoramas, el gobierno que acaba de llegar debería tener eso en cuenta. Miren lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra cometieron el error de quitarle los impuestos a los ricos y a la vez subsidiar la energía. Miren cómo se desplomó su moneda. ¿Por qué? Porque venimos de una deuda. Los bancos, las fondos de pensiones de allá, que es otro tema que en Colombia quiere meter Petro, el, eh, para disimular esa deficiencia de natalidad que se viene viendo, han tenido que endeudarse.
Y entonces al banco, hacer el Banco de Inglaterra lo mismo que está haciendo el Banco de Estados Unidos, de subir los tipos de interés, ahogó las pensiones, porque ellos han tenido que adquirir créditos para sostener las pensiones de la gente. Entonces, si tienes que pagar más intereses, si le estás quitando los impuestos a las grandes riquezas y subsidiando la energía, pues estás haciendo todo al revés. No sé por qué llegaron a esas conclusiones, pero terminó en un desastre. Entonces, si lo aplicamos a Colombia, donde en este momento ya sabemos que una pensión pública no sirve, porque simplemente es algo que servía cuando las personas tenían 6 7 hijos, porque esas 6 7 personas iban a suplir una pensión. Ahorita las personas prefieren tener uno o un perro que no cotiza pensión. Entonces, ya una pensión pública no es rentable. Por eso es que cada rato tienen que subir la edad de la pensión para mitigar la deficiencia que tiene la pensión pública. Y sumado a las subidas de tipo de interés, pues eso trae más presión a estos fondos, los cuales no es rentable en este momento. Esta presión, y quiero que esto quede claro, esta presión que tenemos en este momento de deuda, que es lo más grave de todo, es debido a subsidiar. Los políticos, en la mayoría los progresistas, se ganan las elecciones creyendo que subsidiar es el camino. Y eso es lo que ha hecho que se endeuden de esta manera tan bestial. Estamos hablando de que la crisis del 2008 es 10 veces más pequeña que la deuda que tenemos en bonos en este momento. O sea, nos estamos enfrentando a una recesión, como lo decía el presidente de BlackRock el día de hoy, donde los millennials van a tener que aprender a vivir con una inflación a largo plazo y con una insuficiencia de productos, de algunos productos. Porque de alguna manera, toda esa deuda que se ha venido acumulando, toda esa deuda que se ha estado acumulando a nivel mundial, está simplemente, en este momento, alguien la tiene que empezar a pagar. No pueden seguir el mismo camino. No sé si quieres decir algo, Lina. Sí, hay que tener claro que efectivamente ese panorama mundial afecta al colombiano, pero es clarísimo también que el hecho de haber salido y estar en una pospandemia, porque todavía estamos en una pospandemia donde dejó la economía un poco debilitada. Sin embargo, hay que aclarar que Colombia ha sido un país estable económicamente ante los ojos internacionales y que logró contrarrestar sobre todo en el año 2019 y 2020, el tema de la pandemia, incluso hasta con crecimiento económico. No acelerado como veníamos, pero sí no hubo una desaceleración como la estamos viendo en el país actualmente, donde ni siquiera hay pandemia en este momento. O no están los grados de la pandemia que hubo en el 2020, 2021. Entonces es importante tener esos daticos ahí en el tintero para las discusiones que se van a venir en este espacio. Además, adicional a ello, también recordemos que esta pérdida económica que hubo nos desajustó el tema de la empleabilidad en países emergentes como Colombia. Entonces, esa empleabilidad que implicó que muchos empleos formales se perdieran y se volvieran algunos informales y otros ni siquiera se han podido recuperar. El cuento de que haya una recuperación de pleno empleo, eso es una falacia aquí en países como el nuestro, donde realmente la industria y las empresas, como tú lo decías, es el motor fundamental de las economías domésticas, como el caso del colombiano. Entonces, es importante tener como estos daticos y adicional a eso se viene para Colombia el cambio de gobierno. El cambio de gobierno, que era lo que tú estabas hablando, el progresismo y demás, ya nos adentramos a eso. El cambio de gobierno nos da otras características totalmente diferentes. También hay que tener en cuenta que Colombia es un país que ha sido proteccionista por naturaleza. ¿Qué significa eso?
que los programas sociales han sido parte de la economía y parte de la política pública que ha tenido el país. Recordemos que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez fueron gobiernos donde hubo subsidios, no solamente subsidios al desempleo, sino que subsidios a las personas adultas mayores, subsidios a la empleabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esos subsidios todavía que fueron a través de acción social, que en ese entonces existía esa figura, actualmente son subsidios que todavía se entregan. Entonces, los subsidios que son transitorios se vuelven permanentes y ahí es donde arranca todo el problema social que ya estamos viviendo en estos Endémicos. países. Eso hay que tenerlo Ujú. claro, pero también hay que tener claro que cuando llega el gobierno del señor Petro, existen diferentes factores a considerar que se sumó precisamente a lo que está pasando actualmente. Primero, lo que tú decías, la crisis internacional, hay que tenerla muy clara, la recesión económica precisamente y en especialmente de Estados Unidos, que impacta a economías como la nuestra. Segundo, el impacto que se generó la invasión de Rusia a Ucrania, que eso es indiscutible. Tercero, las bajas tasas de crecimiento económico, no solamente en estos países, sino a nivel mundial. Y por cuarto, tengo como consideración las altas tasas de interés. Y ahora hablamos de las tasas de interés y hablamos del tema de inflación y demás para que quede claro en la sala. Y adicional a todo este contexto global que venía, ya entramos al contexto colombiano o el contexto doméstico. El déficit comercial de la cuenta corriente, todavía habían altos impuestos, obviamente, sin embargo, no como los pretenden la reforma tributaria que actualmente gira en torno en el Congreso. El fenómeno de las exportaciones estaba un poco también decaído. La reactivación de la economía post pandemia, que sin embargo fue exitoso en el gobierno de Duque, pues en este gobierno también tocaba continuar con esa reactivación post pandemia. La situación fiscal del país, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, también tengámoslo ahí en stand-by porque también vamos a hablar sobre los combustibles y qué está pasando en este momento con la gasolina y por qué eso ha encarecido de alguna manera también los alimentos de la canasta familiar. Las demandas sociales, producto de qué? De los estallidos sociales y las movilizaciones que hubo en Colombia en el último año, que es muy importante tenerlo claro, pero tengamos más claro otro tema, Felipe. Tengamos claro las políticas sociales que el gobierno, a través de la campaña electoral de Petro, fue lo que les dijo a estos muchachos que iban a obtener. Todas esas políticas sociales y todas estas narrativas sociales que son populistas, pues también hay que tenerlo en el tintero porque eso también ha hecho que nuestra economía esté tambaleando en este momento. Entonces, Así ¿tienes es. algo? Sí, perfecto. Continúo Ese, entonces. ese es el, ese es el gran problema que hay en este momento. Como tomando el ejemplo de Inglaterra, si realmente Petro logra y empieza a subsidiar y a dar en este momento donde no se puede dar, donde lo que hay es que prepararse para saber cómo manejar lo que se viene, va a llevar al país a posiblemente hasta un default, porque es imposible sostener en este momento toda esa carga que al final ellos creen, porque ellos se atreven a firmar esta reforma, porque creen que en 2 años todo va a estar mejor. Y realmente no están teniendo en cuenta cosas tan simples como que todo se sobrevendió. O sea, hay sectores de la economía que no van a crecer porque se sobrevendieron de una manera brutal productos en el 2020. Por ejemplo, una bicicleta. En, habían supermercados donde no se conseguía una bicicleta, donde no se conseguía comprar una cosa tan simple como una bicicleta. ¿Quién va a comprar en grandes volúmenes bicicletas los próximos 2 años? Hay compañías de gimnasios, de fábricas de gimnasios, compañías como Pelotón,
que están dando números rojos porque no crecieron deformes en la pandemia. Al crecer deformes en la pandemia, simplemente ahorita no tienen cómo mantener esa organización, porque ya obviamente no están vendiendo lo que vendían en el 2020 y van a pasar varios años para que muevan esos volúmenes. Entonces, frente a una economía que no va a crecer en diferentes sectores, frente a cosas que estaban súper infladas, que se van a empezar a regular, va a haber una escasez de dinero. A ustedes les va a alcanzar menos el dinero. Y ahí es donde tenemos que ver cómo manejar la economía, cómo podemos protegernos, porque realmente es muy difícil que el gobierno de Petro cambie. Es muy difícil que, a menos de que haya un paro nacional, donde realmente le toque ceder, bajarse de ese ego que mantiene y ceder. Simplemente no veo la manera. Lo único que podemos hacer, a pesar de lo que está el dólar ya, porque desde que ganó Petro yo puse un tuit donde decía hay que comprar dólares, porque es el refugio en este momento, entre comillas, pero al final es la moneda que manda. Y simplemente mantener nuestra liquidez en dólares en una gran parte y no endeudarse. En este momento no se puede subir, no se puede uno endeudar. Adquirir una deuda en este momento es la peor decisión que uno puede hacer. Así uno sea para el negocio, así sea para lo que sea, no es sano. Japolani nos está diciendo acá que quiere subir el 25% del salario mínimo, pero volvemos a lo mismo. Es una manera ficticia, porque es Lo que no que está pasa, creciendo lo la que pasa, economía. lo que pasa, Dime. Felipe, y perdóname, yo te interrumpo para contestar esa pregunta. Esos son Ujú. medidas populistas. Esas son medidas populistas. Antes de contestarla, tengamos en cuenta varias cosas. Primero, la inflación en Colombia, cuando Duque se fue en el 7.6, si no estoy mal, y ahora es 7.46%. ¿Qué implica esto? Que efectivamente desde que Petro se posesionó a la fecha, la inflación ha subido considerablemente. No es culpa total de la economía, de la política colombiana interna, pero sí tiene que ver. Es decir, hay que tener claridades y es muy importante ser objetivos en nuestras apreciaciones. El tema económico tiene dos factores, uno externo y uno interno. Sin embargo, en Colombia se ha desacelerado más la economía, precisamente más que por encima de otros países o incluso de la misma región, simplemente por el tema político. Y recordemos Sí que es. cada trino que hace una persona del gobierno, incluyendo el presidente, automáticamente aumentan las tasas, aumentan, perdón, el precio del dólar y obviamente la inflación también. ¿Qué hace el Banco de la República? El Banco de la República lo que hace es a través de herramientas macroeconómicas tratar de estabilizar esa inflación. Pero nada hace si el FED, que es el Banco Federal de Estados Unidos, aumenta las tasas de inflación, automáticamente los países como el nuestro también lo tiene que hacer porque nosotros estamos de alguna manera, estamos de alguna manera sometidos a esas economías por muchísimas razones. Entonces, lo que viene diciendo el tema de los salarios mínimos, ¿qué implica? Que eso es un riesgo grandísimo que tiene en este momento el país. El país tiene muchos riesgos para poder incrementar los problemas que tenemos. El primer riesgo es la política fiscal, obviamente, a través de la reforma tributaria, el tema minero energético y la desaceleración que hay en el tema minero energético y tener una ministra inepta, y no debería decirlo en un espacio de estos abierto, pero una ministra La verdad. filósofa que no tiene ni idea dónde está parada, y un tema relacionado con los salarios. ¿Qué pasa? Normalmente en una economía normal, el alza de salarios se hace de varios mecanismos, pero el más sencillo, el que vamos a hablar aquí,
es la inflación más 2 puntos. Si tenemos la inflación en el 11,46 más 2 puntos, estamos hablando de un incremento del 13% aproximadamente en los salarios. Pero como vienen elecciones regionales y como vienen todo este tema político, la gente y darle salarios a la gente en una proporción mayor a las reglas normales. ¿Y eso qué hace? Eso que hace que el populismo obviamente se centre en la política del gobierno, la estimula de alguna manera en forma positiva y a corto plazo, pues maravilloso para la gente, pero también a corto y mediano plazo, ¿qué pasa? Más desempleo, se familiar, se aumenta el consumo de los arrendamientos, absolutamente todo, y con una proporción mayor a la que se estaba estimando. Y entonces, claro, esto para la economía tan frágil en este momento como está la colombiana, pues no es más, tiene un grado de fatalidad. Pero adicional a esto, Felipe, adicional a este tema tan complejo, hay que tener en cuenta otros factores que también es importante tenerlos. Y es que efectivamente Colombia en este momento está pasando por un tema llamaría yo, un tema regulatorio anormal, donde nuestra constitución se está acabando a pedacitos con reformas directamente en el Congreso, que eso también nos está causando un problema serio en la institucionalidad. La institucionalidad se está agotando en este momento y se está desbarajustando, mientras que países diferentes o economías distintas, bajo temas de inflación, hace una reducción del gasto público, obviamente con aumento de tasas de interés y otro tipo de factores. En Colombia el gasto público aumentó. Y lo vemos incluso hasta en las cosas más mínimas, como el hecho de la Casa de Nariño, las dotaciones de la Casa de Nariño totalmente estrafalarias, tipo monarquía, que lo que hace es básicamente no solamente dar una mala imagen a la población, sino es la forma como nos damos cuenta que van a manejar las finanzas del país, que es a través de los impuestos que se le paga a toda esta gente que está allá y que la verdad no tiene razón de ser. Entonces, van a crear 2, 3 ministerios que valen un mundo de plata, que realmente no es Así es. necesario. Y si tú sumas todo esto, tú tienes que decir como persona del común, es, si yo estoy entrando en una recesión, porque hay una recesión mundial inevitable, Europa también está en unos temas muy complejos. Esa recesión inevitable se puede atajar de cierta manera y volverla un poco más aplicable para estos países si las políticas económicas están dadas a que la recesión se mitigue y no logremos llegar allá y podamos estabilizar no solamente el precio del dólar, a su vez el tema de inflación, sino que también lograr hacer incentivos para que la industria y la empresa continúe generando empleos y generando los empleos perdidos en la pandemia y que no se han podido recuperar en la pospandemia. Entonces, mira lo compleja que está la situación en Colombia a nivel económico. Y si le estamos sumando esos poquitos sociales, pues obviamente estamos en un retazo de cosas que lo que está haciendo en este momento es crear más polarización en el país. Tenemos una polarización enorme entre los que son de derecha y los que son de izquierda, cosa Así absurda, es. Felipe, por una sencilla razón, porque Colombia, este pedazo de territorio que tenemos nosotros, cabemos absolutamente todos. Y el tema de derecha, como la marcan, no es derecha, la derecha que apenas empieza a surgir, porque en Colombia realmente no ha tenido políticas de derecha. Y eso que lo tengamos claro, Colombia ha tenido políticas más demócratas social que otra cosa, empezando por los últimos gobiernos. Y si a eso le sumamos el tema de La Habana, del posconflicto y lo que se viene a nivel de nuevos acuerdos, eso también crea inestabilidad. Entonces, hay que sumar muchísimos factores porque realmente no vemos un panorama muy alentador a corto, mediano e incluso a largo plazo. El problema es que no les interesa la economía.
Petro está enfocado en cuidar su desgaste político paseando por todo el país, dando cosas por todo el país, porque esa es la única manera que tiene de afrontar las regionales. Pero entonces eso tiene un costo muy, muy alto, porque todos los colombianos vamos a sufrir. Y los colombianos que están obviamente allá, pues más. El tema es que, o por lo menos en lo que a mí respecta, siempre una recesión es una transferencia de dinero de un lado al otro. Al final van a recoger dinero y eso trae oportunidades. Hay sectores que van a ganar bastante dinero por la recesión. Pero lamentablemente con este gobierno es menos probable de aprovechar esas oportunidades porque al final lo que está haciendo es hacer todo lo que no se debe hacer en un momento histórico, porque vamos a enfrentar, según los números, vamos a enfrentarnos a la recesión más grande que ha tenido la humanidad. Está pasando exactamente a Colombia esa descomposición social que ha traído Petro. Es como si le estuviera pasando lo mismo que pasó, y traje aquí el libro, porque lo leí en este libro, Un mundo que cambia, de César Vidal. En este libro nombran a Atenas, cuando tuvo democracia. ¿Por qué se acabó la democracia en Atenas? Porque empezaron a escoger los líderes que más regalos daban. Entonces empezó a haber una descomposición social que cuando llegó el momento de enfrentarse a Esparta, no estaban preparados, ni tenían un comercio fuerte, no tenían en ese tiempo, bueno, no sé cómo se diría en ese tiempo, pero bueno, no tenían militarmente no estaban preparados porque había corrupción. Entonces llegó Esparta y los destruyó en un segundo y la democracia en el mundo entero desapareció hasta que la creación de los Estados Unidos de América. Porque desde que se acabó Atenas, Europa, Asia, fueron puras dictaduras donde pues ya conocemos la historia, donde hubo una guerra de poderes por religión, etcétera. Y hasta que nació Estados Unidos no volvió a haber una democracia en el mundo. Está pasando exactamente lo mismo en Colombia. Hay una descomposición social y hay un odio que sembró Petro en Tarimas durante años, donde muchas personas se han comido el cuento, donde muchas personas que no entienden ni cómo funciona el billete que tienen en su billetera. Creen que el Estado les tiene que dar X, Y, Z cosa, cuando ya Colombia era un Estado que subsidia. Todos los gobiernos, volvemos a lo mismo, han acumulado esa deuda tan grande que hay porque subsidian. En Estados Unidos más del 40% de la población recibe algún tipo de subsidio directo o indirecto y es un país capitalista. Pero una vez más, los políticos nos demuestran que no les interesa la economía. Lo que les interesa es ganar las elecciones que se vienen el próximo año. Por eso no puede ganar Petro, no puede apoderarse territorialmente de las diferentes plazas que hay en juego, porque realmente sería ya la destrucción total del país. No sé si quieres decir algo más, Lina. Verdad que en la primera parte finalicé con el tema minero energético, ¿cierto? Entonces, Ujú. y precisamente ver la evolución de la economía agraria a la economía actual, que fue parte como de esa evolución que ha tenido Colombia en ese tema. Y ahora estamos en un proceso muy complejo y es perder la sostenibilidad energética que ha sido anunciado en diferentes espacios y donde se dice básicamente que Colombia debería de crecer como otros países y efectivamente estamos decreciendo. Eso es insostenible en este momento. La proyección de crecimiento cayó.
hay una desaceleración más o menos anual de unos casi del 5.6 al 6% en este semestre que estamos culminando. Eso es bastante elevado. Nosotros veníamos en una aceleración económica importante, en un crecimiento del 11%, bajamos al 7%, en este momento, hoy tenemos más o menos esa tasa, y según estadísticas de Banco de la República y Ministerio de Hacienda, vamos a decrecer al 3.2 el año siguiente. Es decir, sabemos que íbamos a ver una desaceleración, es normal, de acuerdo precisamente a todo esto que estamos hablando a nivel mundial y a nivel interno, pero no en una forma tan acelerada, que eso es lo importante de tener claro, o sea, las políticas actuales no están dando seguridad. Y por ahí leí, no sé si tú lo viste, el tema de la inversión extranjera. En un trino el mes pasado, Petro anunció que iba a colocar un impuesto al capital extranjero que viene a Colombia, precisamente inversión. Eso se llama A sostener el inversión país. golondrina, pero para sacarlas del país. Entonces, ¿qué pasa? Con estas inversiones golondrinas que Colombia, como otros países emergentes, se han lucrado de eso, significa que cuando los países emergentes como el nuestro tienen estabilidad, tienen crecimiento, tienen estabilidad, los inversionistas que hacen buscan precisamente inversiones rápidas en países emergentes donde vienen, invierten, sacan el capital, sacan sus utilidades y entonces decían, no, pero es que están sacando las utilidades y no las dan en Colombia. No, eso crea eso crea una estabilidad impresionante, queda incluso una infraestructura en las regiones donde esos proyectos se materializan. Entonces hay un desconocimiento total, no solamente de la economía doméstica, como se llama, sino incluso de cuál es el manejo y las posiciones del Estado y de las instituciones públicas. Y eso es demasiado delicado porque cada que se trina, ahí se desestabiliza aún más y los inversionistas están saliendo del país o no están entrando. Y fuera de eso, Así es. los nacionales están mirando cómo sacan su capital para poder de alguna manera mitigar lo que se les queda en Colombia. O sea, realmente esto no está fácil para los colombianos, ni para... Proyectos parados. Súmale Y a eso, Felipe, el tema de las zonas francas. sí, las zonas francas que son la fuente de tecnología empresarial. Petro las quiere acabar, las quiere Date subir los cuenta impuestos. lo impresionante, o sea, las zonas francas es uno de los motores más grandes que tiene la economía colombiana. Se cree que las zonas francas solamente son para exportación, no, también hay para importación y más la logística que se maneja en la zona franca, más todo ese proceso productivo que se maneja en la zona, que al final se reinvierte en el país, porque cuando ellos importan tienen el impuesto de importación. Y entonces hay un tema complejo que yo creo que los análisis en estos espacios son, creo que hacer capítulos, Felipe, porque es bastante grueso Extenso. estos temas. No sé si hay pregunta de la audiencia. Quiero agregar algo más. Cuando Petro ataca al sector privado, pero realmente el sector privado hasta cierto punto es privado, que es lo que nunca dice Petro. Una empresa, por ejemplo, como Apple, que produce sus iPhones y su empresa y sus laptops, Apple, no es una empresa privada, es una empresa pública, porque al momento de entrar en la bolsa deja de ser privada, porque tiene diferentes dueños. Uno puede ser dueño de un pedacito bien pequeño de esa compañía. Entonces siempre Petro ataca, estigmatiza las empresas del sector privado, pero realmente son empresas públicas, que usted está en su derecho de adquirir acciones, lo puede hacer por medio del Colcap. El, simplemente es el desconocimiento de la gente lo que hace que se metan esos cuentos que Petro dice en Tarimas. Que
que si el dólar va a pasar de los 6.000 pesos, en mi opinión, si en los 5.200 no se frena, va derecho a los 6.000. Porque no hay un cambio de postura del gobierno. Si siguen trinando bobadas, si siguen diciendo que van a destruir la mayor exportación que tiene Colombia, pues simplemente el capital va a seguir huyendo. Ya destruyeron 3 meses la desconfianza inversionista y no veo que la tendencia vaya a cambiar. No hay razón para cambiar. Si, si el dólar no se frena en cinco Pero mil es que doscientos para mí, le tienes que sumar sí. esto, Felipe. Felipe, súmale esto y qué bueno Dime. que Héctor preguntó. Súmale la relación de Colombia con Venezuela y la última reunión que tuvo Petro con Maduro. Creo que eso nos va a aumentar aún más esta subida acelerada del dólar. Anunció que le vamos a comprar Estamos gas a hablando Venezuela cuando había dicho que sí, que no sé qué, y estamos, estabilizan la economía y otra vez ¡rup! La disparan. Y súmale a eso que los acuerdos de paz que se vienen con la paz total, que es un acuerdo que habría que revisarlo muy bien porque uno no puede hacer acuerdos de paz con grupos criminales, bandas de delitos comunes. Se va a hacer precisamente en Venezuela y recordemos que Maduro y Venezuela en general, pues, su política está en este momento demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación precisamente a derechos humanos en relación con delitos de lesa humanidad. Entonces, eso es una bomba de tiempo lo que estamos en este momento teniendo en este gobierno, desafortunadamente. Discúlpame que te interrumpí. estamos, tranquila, estamos negociando con un país que en este momento sus casas en Caracas, que es donde más deberían valer, valen un 18% de lo que costó construirlas. Estamos hablando de un país paria, un país que no sirve, que ya no es país, un país totalmente hiperinflacionado, un país donde prácticamente Maduro le está vendiendo a pedazos a Irán el país. Y nosotros vamos a... Que me perdí no, se me perdió el audio. Vuelvo y entro, ¿sí? ¿Están escuchando ahora? Ya, ahora sí, Ahora sí, ahora bueno, sí te creo que se escucho. me descargó esto. No sé hasta dónde me escucharon, pero el tema es que negociar con Venezuela no es rentable. No es, no le ayuda a la imagen, e igual lo está haciendo. Y esas son las cosas que uno tiene que aprender a ver. ¿Por qué negociar con algo que le quita, que le da desgaste político? Está pagando favores. Es así de simple. No hay otro motivo para tener que negociar con Venezuela. Cuando nosotros no necesitamos, nuestra seguridad energética tiene varios años por delante. Simplemente hay que seguir explorando y explotando. Pero entonces ese desgaste político lo está mitigando paseando por el país prometiendo cosas. Ahora sí me oyen. Escucho perfectamente, ya te empezamos a escuchar. Ok. Venezuela es un país que desgraciadamente ya no es país. Entonces,
no hay nada más que decir con el tema, pienso yo, de Venezuela. Estamos hablando de un país que hay videos en YouTube donde Chávez salía diciendo, exprópiese, exprópiese. ¿Quién va a querer invertir un peso en Venezuela? Los países autoritarios como Irán. Y eso Yo porque pienso que hace. Colombia es rescatable, Felipe. Yo pienso que Colombia es rescatable si la ciudadanía, por, por el constituyente primario, que es un derecho constitucional, no estamos hablando de algo que no esté dentro de la ley, exija realmente que estas políticas se regulen y que se recule en algunos procesos que ellos están en este momento teniendo. Uno de ellos es la reforma pensional, que se viene para el próximo año. Otro es la reforma a la seguridad del trabajo, que es un tema también complejo. Te cuento que hay empresas que han despedido personas por el temor a tener temas de represión gubernamental porque los tienen trabajadores con OPS o con contratos de prestación de servicios. Entonces, al desaparecer la contratación por prestación de servicios, eso crea un hueco muy considerable en las empresas, donde las empresas lo que está haciendo es desbaratando las economías de las familias porque está sacando a la gente a la calle. Y eso está pasando actualmente. Hay empresas que han salido del país. Rappi también se va del país. Hay empresas que han disminuido un poco su capital humano y su capital de infraestructura dentro de la región. Pero si tú le sumas a eso el tema regional y la crisis regional con estas economías de izquierda, pues eso tampoco le favorece a Colombia. Esperemos qué pasa con Brasil. Mira lo que está pasando con Brasil en este momento, que es interesante, esa protesta social tan grande que hay, que puede ser bastante compleja en pérdidas humanas y demás, porque va a ser así si continúan como están, precisamente por no aceptar un fraude dentro de unas elecciones, y eso es importante empezar a tenerlo claro. Todo el panorama latinoamericano y sobre todo suramericano cambió. Nosotros ya somos rojo todos, las banderas absolutamente rojas, y esto implica de que la política regional que pretenden estos gobiernos de este tipo de progresismo son políticas que quieren ser regionalizadas, única moneda, o tema económico bilateral con cada uno de los países de una manera más directa, cambios de economías locales a otro tipo de economías. Revisemos aquí el tema de la coca en el discurso que dio Petro en Estados Unidos, donde lo que dijo, tanto el petróleo como el carbón es más dañino que la coca, como si uno inhalara petróleo y carbón, más dañino que la coca, el tema de la Amazonía, como lo están manejando. O sea, hay una cantidad de cosas que es que se vuelve una lista tan grande que uno dice, hombre, no entiende uno cómo las personas que en este momento votaron por el señor Gustavo Petro todavía se sostienen en la misma carreta, cuando sus economías ha cambiado considerablemente. Me contaba una persona, no sé si tú estabas en uno de los space de Twitter donde nosotros estamos, que mercaba con 1 millón de pesos y ahorita lo merca exactamente lo mismo con 1.600.000. Imagínense, y si uno lleva eso a porcentaje, estamos hablando de un 60%. Entonces decían, no, la economía ha subido el 20%, el 30%. Dicen, no, yo Es, mercaba con un millón ahí de está el pesos. engaño. Yo Exacto, mercaba ahí con un está el millón de pesos, engaño. ahorita me gasto 1.600.000. Y eso es una persona estrato medio. Ahora, esa es otra cosa que hay que empezar a hablar en estos escenarios, que es estrato alto, que es estrato medio. ¿Quiénes son realmente los ricos del país? ¿Quiénes son? Y las reformas actualmente, ¿a quién le golpea? No le está golpeando los más ricos del país. Lo más estúpido del mundo, y me disculpa, fue haberle quitado el tema de los impuestos a las pensiones de alto grado, a las grandes pensiones del país. ¿Quiénes las tienen? Los congresistas. Son los que tienen las pensiones más altas del país. Y ellos no sé, es que hay una cantidad de cosas que uno dice, por Dios, es increíble. Sí, Se está golpeando a la clase uno, 2 y 3. Esta es la clase golpeada en estas reformas. y siempre son 20 o 30 veces más que las golpea, porque los ricos tienen mil maneras de mover el dinero, los ricos no pierden, ahorita están acumulando liquidez. Uno ve
los grandes inversionistas como Warren Buffett, el Rey Dalio, y están acumulando liquidez. Tienen mínimos históricos de inversión. Están esperando a que esto caiga para comprar bien barato y así capitalizarse nuevamente. Mientras los pobres, con estas medidas populistas, lo que están haciendo es soportar una carga que va a venir a hacer que el dinero no les alcance para absolutamente nada. La pérdida de poder adquisitivo que se viene con estos subsidios es impresionante. Yo le auguro, la verdad, yo veo muy difícil cambiar el panorama de Colombia a menos de que en las regionales no gane, pierda bastante territorio Petro. Pienso que es la única manera. Hay que salir a votar por la persona que sea diferente, que por la corriente política que sepa uno que le va a hacer oposición a Petro. Es la única manera de que él se modere y que no pueda hacer todo lo que está haciendo, porque es que es tenaz. Es tenaz y lo único que está haciendo es traer más pobres. Los subsidios sirven 6 meses, un año. Cuando ya no tenga de dónde más sacar, ahí es donde se va a empezar a ver todo. Y lo que más me preocupa a mí es que la ignorancia va a ser tan grande y por eso desde que ganó Petro yo he tomado muy seriamente los space en Twitter y publicar videos todas las semanas, perdón, porque lo que más me preocupa a mí es cuando todo esté mal, Petro le meta el chip a todo el mundo diciendo que es culpa del imperio, así como pasó en Venezuela. Adoctrinó a todo el mundo diciendo esto es culpa del imperio, esto es culpa del imperio yanqui. Y con ese cuento se apoderaron del país. El pobre siendo pobre, creyéndose ese cuento, era feliz. Porque ese es el gran problema de la sociedad. Les encantan los cuentos, al petrismo le encantan los cuentos y no las cuentas. Y no entienden el panorama mundial de lo que está pasando y de por qué no se puede ejecutar esas políticas que quiere ejecutar Gustavo Petro. Yo con esto ya termino por hoy. No sé si quieres adicionar algo más, Lina. Sí, ya estamos sobre el tiempo. No, sencillamente, Sí. si hay alguna última pregunta, creo que por ahí algo de la reforma tributaria la voy a contestar para cerrar. Miren, Uh-huh. señores y señoras de la sala, la reforma tributaria se va a aprobar. Eso, ellos están haciendo absolutamente todo para la aprobación de la reforma tributaria. No se aprueba como se hizo inicialmente, es clarísimo. Han habido unos cambios considerables, empezando por los impuestos relacionados con la exportación de algunos hidrocarburos, que eso se logró recular de alguna manera, pero hay temas muy complejos, como cuáles, como el tema de las bebidas azucaradas y la comida ultraprocesada. Y yo tengo un concepto clarísimo. Ningún gobierno puede decirle a uno qué comer y qué no comer. Ningún gobierno le puede decir dentro de las libertades usted qué hace con su economía o qué deja de hacer con su economía. Las libertades se respetan, eso por un lado. Y segundo, gran parte de la canasta familiar incluye ciertos alimentos que están dentro de ese paquete que ellos están en este momento regulando en el Congreso. Y automáticamente eso implica de que va a haber obviamente un problema enorme no solamente con el consumo de un hogar, sino con los pequeños tenderos y las pequeñas empresas que van a terminar desapareciendo muchas. ¿Y esto a qué va a favorecer? A las grandes empresas, a las grandes cadenas que tienen cómo soportar este tipo de situaciones. Pero la economía pequeña, la de barrio, es la más afectada. Y así Así es. sucesivamente, hay muchísima forma y hay muchísima cosa que hablar con la reforma tributaria, todavía no está aprobada, está en segundo debate, viene otro debate, y la idea es que por lo menos de 22.5 billones de pesos quede siquiera en 16, 17 billones de pesos. Reforma tributaria que no se necesita.
que no Así se es, necesita. porque todo Y está en la reforma corrupción. tributaria que no debería estar en una recesión mundial, a portas de una recesión mundial y, y un tema tan complejo como una recesión interna en Colombia. Entonces, eso es la respuesta que le doy a una de las personas que habló sobre reforma tributaria. Felipe, yo te agradezco mucho la invitación y lo que necesites con el mayor de los gustos. Gracias, gracias a ti por tu conocimiento y esperemos que esto se haga costumbre. Pienso que de, de estar día a día, semana a semana, haciendo de una manera constante algo de educación financiera, puede ayudar a que lleguemos lo mejor preparados posibles para las regionales. Eso pienso personalmente, ese es mi objetivo. Que la gente cuando llegue el momento de las regionales, llegue, lleguen lo más preparados posibles, con el mayor conocimiento, para que no se dejen meter los dedos a la boca. El progresismo es miseria. Lo demostró Biden. Biden ha destruido todo lo que venía haciéndose bien. Incrementó la deuda de una manera brutal. Nos está metiendo en una desglobalización. O sea, yo nunca pensé ver en mi vida el mundo desglobalizándose, como está pasando con Rusia. Es algo terrible, que estamos hablando de que el día que Rusia ya no tenga ningún intercambio comercial con la mayoría del planeta, fácilmente se puede provocar una guerra. Porque es que la ONU no es la que mantiene la paz mundial. El intercambio comercial es lo que mantiene la paz mundial. Sacar un país del circuito económico es algo que no está bien. Y todo pasa por no haber sabido manejar una relación, por no haber sabido presionar de una manera diferente, por haber salido de una manera tan desastrosa como salieron de Afganistán. Ese es el problema con el progresismo. El progresismo en tarimas salva al mundo, pero cuando llegan al poder son un desastre total. Es una vaina desastrosa, que lo único que hacen es meternos en problemas mundiales. Petro va a meter a Colombia en problemas tal cual como hizo Biden con Estados Unidos. Y ahorita, lo peor es que sigue sin importarle. Hoy mismo está regalando 13 billones en subsidios. 13 billones. Estamos con una economía, como decía al inicio del live, que debe 100 billones en bonos. 100 billones es el déficit. Y por ganar las elecciones de término medio, está metiendo, regalando 13 billones más. ¿Hacia dónde vamos a parar? Ese es el progresismo y esa es la solución que el progresismo siempre da. Regalar y subsidiar para convencer a la gente de que voten por ellos. Pero a largo plazo son destrucción pura. De Ya con acuerdo. esto termino. Muchas gracias, Bueno, Lina, por tu tiempo, ¿no? feliz noche a Y todos espero, entonces. Vale, vale, cuídate, que estén muy bien. Gracias a los que asistieron el día de hoy. Mil gracias. vale. Chao, chao. Chao, chao.